Alumnos, buenas noches. Eh, no sé hola Ronnie, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Vamos a dar inicio a la clase y no sé si van a hacer una grabación de ella. Ya, está bien. Ya, gracias, Ronnie. Bueno, chicos, siendo hoy 24 de agosto del año 2026, vamos a dar inicio a la clase para continuar con el tema de la tutela ejecutiva de nuestro curso. Como siempre, agradeciéndole a nuestro amigo Ronnie Linares que nos acompaña en la dirección del curso. Ya, la última clase hemos estado hablando de los títulos ejecutivos. Comenzamos a hablar de la tutela ejecutiva y nos concentramos en hablar de los títulos y sobre ello vamos a hacer un pequeño repaso. 4 ideas centrales que espero que haya internalizado la clase pasada. La primera idea es que estos procesos de ejecución ingresan con una condición. ¿Cuál es la condición? Que no hay nada por definir, que los conflictos jurídicos ya están definidos y lo único que hay que hacer es ingresar a ejecutar, materializar o concretizar lo ya definido. Esa es una idea. Segunda situación. La segunda situación es que para ingresar a este proceso de tutela ejecutiva, se requiere tener una llave con la que uno puede ingresar. Y esa llave se llama título ejecutivo. Sin título no hay ejecución. Esa es la segunda idea. Sin título no hay ejecución. La tercera idea dijimos que nuestro país tiene un sistema donde los títulos están tasados. Esto es donde el legislador ha señalado qué es título y qué no es título. Es un sistema cerrado, tasado, porque también hay otros sistemas, como un sistema abierto, donde se dan las reglas generales para saber qué es un título o no, y según eso se aplica a las condiciones de esa regla general. Este modelo abierto nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos un modelo cerrado donde expresamente el legislador dice qué es título y qué no es el título. Principio de legalidad. Ahora, mayormente los títulos para la ejecución lo tenemos concentrados en el artículo 688, ahí hay un menú de títulos, ahí hay una lista de títulos y esos son los títulos de ejecución. Pero el principio de legalidad no solo se agota en lo que diga el Código Procesal Civil, sino también podemos encontrar que el legislador en leyes especiales ha señalado cuándo estamos ante un título y cuándo no. Lo fundamental es que es la voluntad legal la que genera o la que le dé el estatus de título ejecutivo. Entonces esa es la tercera idea. Y la cuarta idea que hemos hablado del título ejecutivo es que no es suficiente estar en el menú del 688, en ese listado, sino que además debe tener el corazón o la esencia o el núcleo de un título, que es una obligación, una condena, en otras palabras. Estas son las ideas, las 4 ideas básicas que creo haber desarrollado en la última sesión y ahora vamos a seguir hablando de esos títulos, ¿no? También agregar 2 ideas adicionales. Recuerdo haber iniciado la clase señalándoles que los títulos pueden tener origen judicial, ¿sí? Que nacen de un proceso judicial, por ejemplo, una sentencia, pero también pueden tener un origen extrajudicial. Nunca nacieron estos títulos de un proceso judicial, todo lo contrario, nacieron de actos extrajudiciales, por ejemplo, un laudo arbitral, un acuerdo conciliatorio, una transacción extrajudicial, una orden de pago a través de un título valor. Entonces, son títulos ejecutivos, pero cuyo origen no nacen de un mandato judicial, de una sentencia judicial.
Esa es una idea también que les comenté y que nos lleva a decir que los títulos pueden tener un origen judicial, un origen administrativo, un origen contractual, un origen de acto unilateral de voluntad, pueden tener varios orígenes, pero no necesariamente el único exclusivo es el judicial. Hay muchas formas de crear un título, pero que no necesariamente nacen de la vida, de los procesos judiciales. También comenté que para ir a los procesos de tutela ejecutiva se iba con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que se buscaba? Bueno, satisfacer, materializar los mandatos que aparecen en los acuerdos o en los laudos o en las sentencias de los títulos ejecutivos. Claro, ese es el objetivo, concretizar. Pero el tema en especial es que para concretizar esos mandatos o esos acuerdos que están en los títulos, hay una peculiaridad que los obligados, condenados, son condenados, diríamos, desafiantes, resistentes, rebeldes, que voluntariamente, acá la palabra es voluntariamente, no quieren cumplir. Entonces, como no quieren cumplir voluntariamente las obligaciones que se ha ordenado o acordado en el título, por ejemplo, puede haberse ordenado en un laudo que entregue unas máquinas, puede haberse ordenado de repente en una sentencia que desocupe el bien o que escriture una compraventa o que reponga una trabajadora. O sea, hay muchos mandatos, pero ¿cuál es la peculiaridad? Que todos esos mandatos o acuerdos no han sido cumplidos porque hay un obligado que sencillamente es renuente a cumplirlo. Entonces, con ese perfil de un obligado renuente, desafiante, el proceso de ejecución va a tener un objetivo. Evidentemente que es materializar ello, pero vas a materializar esos acuerdos o decisiones frente a un obligado que es resistente y en atención a ese contexto, el proceso de ejecución va a utilizar, y es la razón de ser de los procesos de ejecución, que va a utilizar la fuerza, la violencia, la vis compulsiva, la violencia legalizada. O sea, en otras palabras, los procesos de ejecución son procesos de ejercicio de fuerza, pero de fuerza legalizada. ¿Y para qué tenemos que utilizar la fuerza? ¿Por qué tiene que ser un proceso violento? ¿Por qué tiene que ser un proceso compulsivo? ¿Por qué? Porque las condiciones hacen que tengamos que recurrir a esa forma de tutela. ¿Y cuáles son esas condiciones? Las condiciones es que tenemos a un condenado que por las buenas, de manera voluntaria, no quiere cumplir. Entonces, a través de la violencia, lo que se va a hacer es amedrentar, lo que se va a hacer es debilitar su resistencia y sobre su voluntad, la fuerza del Estado va a materializar lo que él no quiere hacer. Les comenté también un ejemplo bastante sencillo, es si existe un mandato judicial que ordena que tenga que desocupar un inmueble y el arrendatario, o si no el precario o el ocupante, hace caso omiso a la sentencia, al mandato judicial y sigue ocupando el bien sin mayor preocupación. Entonces, desde ahí ya la foto es distinta, no es un obligado que apenas recibe una notificación, ve cómo desocupa el bien. Al contrario, recibe la comunicación, la sentencia, el laudo, y para él es indiferente esa situación. Entonces, la violencia o la fuerza del Estado va a implicar, ¿no?, ir a proceder a la desocupación por la fuerza de ese inmueble. ¿Y cómo se hace? A través de una figura de fuerza que es el lanzamiento. Dicho en otras palabras, si tú no te vas de manera voluntaria por las buenas, vamos a tener que tomar tus cosas y lanzarlo a la vía pública. Y lanzarlo a la vía pública. Entonces, a veces uno cuando camina, transita, de repente ustedes han visto que en los parques o frente a la acera hay como una especie de mudanza forzada, encontramos cosas, eh,
de enseres que en lugar de estar dentro de una habitación o domicilio, están en la vía pública. Es que sencillamente se ha producido un lanzamiento. Alguien que ha sido renuente ha tenido que ir la fuerza pública, romper la puerta y tirar sus cosas a la vía pública. De la vía pública posiblemente lo han recogido, lo han apilado y lo tienen cuidando hasta que vean dónde se van, ¿no? Pero esa es una práctica que lleva a que el sistema judicial tenga que utilizar ese escenario nada agradable, ¿no? Porque ustedes se pueden imaginar que lleguen a su domicilio y encuentren todas sus cosas en la vía pública, sencillamente porque oportunamente no decidieron o no tomaron la decisión de cumplir voluntariamente el mandato judicial. Hace unos días, yo que paso por acá en la avenida Aviación con la estación San Borja Sur, en esa intersección, a 2 cuadras, veo que hay un montón de cosas, repisas, eh, anaqueles, roperos. Igual me acerqué a mirar y bueno, ha habido un lanzamiento. Alguien que no se ha querido ir, lo han tirado a la vía pública y lo han apilado ahí cerca a la estación para ver qué es lo que, cómo, en qué momento ya cargan un camión y se llevan sus cosas. Bueno, se pueden imaginar esas escenas. Esas son las escenas propias de una ejecución que se usa la fuerza para materializar. Bueno, entonces, dicho esto, a manera de recordatorio, vamos a hablar de los títulos ejecutivos. Ya le hemos hecho una presentación general y ahora vamos a presentar título por título, porque creo que eso quedó pendiente. No sé si, a ver, me confirman si fue así o de repente yo estoy avanzando temas que no he desarrollado. A ver, un alumno, vamos a preguntar acá. O Ronnie, puedes preguntar a un alumno voluntario. Roberto, A ver, Roberto. Sí, doctora, muy buenas noches. ¿Qué hicimos la última sesión? ¿Solamente presenté los títulos o se desarrolló uno por uno? Ah, con respecto, digamos, a los títulos ejecutivos, se estuvieron desarrollando, pero de manera un poquito superficial, por así decirlo, Ya, porque no hicimos una lista. ajá. Ya, entonces solamente presenté los títulos. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a comenzar a desarrollar uno por uno. ¿Qué dice el artículo 688? Acuérdense, la llave de ingreso al proceso de ejecución son los títulos, sin título no hay ejecución. ¿Cuál es la razón de las tutelas de este proceso de ejecución? Es materializar o concretizar las decisiones o acuerdos que se tomen. Como aparece acá, los títulos tienen diferentes orígenes: judicial, contractual, administrativo o actos unilaterales. Y llegamos al artículo 688 y acá dice lo que ya les he comentado, que solamente se puede activar estos procesos de ejecución, solamente, por eso dice con rojo, letra alta, solo se puede activar estos procesos en la medida que existan títulos, sea de naturaleza judicial o extrajudicial. El primer título que presentamos es la resolución judicial firme. La resolución judicial firme o las resoluciones judiciales firmes. ¿Recuerdan ustedes qué son las resoluciones judiciales? ¿Qué son las resoluciones judiciales? Bueno, las resoluciones judiciales son los pronunciamientos que hace el juez, pero esos pronunciamientos tienen diferente connotación, diferente trascendencia. Hay pronunciamientos de mero trámite, decretos, hay pronunciamientos que resuelvan incidencias, autos, y hay pronunciamientos que definen los derechos en litigio, que son las sentencias. Todos ellos forman parte del rubro resoluciones judiciales, todos. Solamente que tienen diferentes categorías. Unos son decretos, otros son autos y otras son sentencias. Para el 688
no ha dicho que son títulos ejecutivos las sentencias, no, ha dicho que son las resoluciones. Y ese es un detalle interesante que tienen que ver. Títulos ejecutivos no solo son las sentencias judiciales, son las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales. ¿Podría un auto ser un título ejecutivo? Sí, porque está dentro del concepto de resolución judicial. Evidentemente que una sentencia también podría ser un título ejecutivo. En un primer momento diríamos sí, es un título ejecutivo porque es una resolución judicial. Por ejemplo, un auto que se convierte en un título ejecutivo. ¿Qué ejemplo podríamos colocar ahí? Un auto que se convierta en un título o que se asuma como un título ejecutivo. Podríamos colocar el ejemplo de los autos que homologan, acuerdos conciliatorios. Vamos a poner acá la pizarra, acá está. A ver, recuerden ustedes que hemos dicho que los conflictos pueden ser dentro de un proceso judicial, comúnmente debe terminar con una sentencia. Claro que sí, eso es lo normal, lo ordinario. Pero en este caso, la situación conflictiva va a terminar con un acuerdo, sea una transacción, una conciliación, dentro del proceso judicial. Esto es, en lugar de existir un pronunciamiento, una sentencia, lo que vamos a obtener es un acuerdo de las partes vía transacción y conciliación. ¿Cuál es la peculiaridad de estos acuerdos que liquidan conflictos en procesos en giro, en procesos abiertos? ¿Cuál es la peculiaridad? Que esta transacción y esta conciliación debe tener el mismo peso que una sentencia. O sea, debe generar cosa juzgada, igual que una sentencia, la transacción y conciliación también debe generar cosa juzgada. ¿Por qué? Porque tiene que haber este efecto homologatorio. ¿Qué es homologar? Su homólogo, ¿no? El presidente, no sé, de Chile, su homólogo, el presidente de Colombia, homólogos, ¿no? Homologar significa equiparar, equipara. Y un acuerdo conciliatorio o una transacción, ¿no?, puede homologarse a una sentencia. Esto opera siempre y cuando esa transacción o esa conciliación haya operado dentro del proceso, que haya un proceso que haya concluido con una transacción y una conciliación, y el juez ha procedido a homologar este acuerdo con el mismo efecto que la sentencia que él hubiera dictado. Por si acaso, la base legal para esto está en el artículo 328 del Código Procesal Civil, y también en el caso de la transacción está en el artículo 337 del Código Procesal Civil. Esto está para la conciliación y esto está para la transacción. A ver si algún alumno lee el artículo 328 del Código Civil para ahí apreciar el efecto homologatorio que se otorga a este tipo de conciliaciones. ¿Alguien tiene en la mano un código? Si no, también puedo abrir por acá un código. 328. Yo leo, doctora. Ah, ya, Ronnie, gracias. Dice, efecto de la conciliación, artículo 328. La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada. Ajá, muy bien, dice, por favor, ¿puedes leerlo nuevamente? Efectos de la conciliación, artículo 328. La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada. Uh-huh. Muy bien, surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Ahí está regulado el efecto homologatorio, ¿no? Y esa resolución que le genera el efecto homologatorio, esa resolución es un auto, no es una sentencia.
es un auto. Acá vamos a mirar lo que ha leído Ronnie hace un momento. Dice, la conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, ¿no? Surte el mismo efecto. Se equipara que una sentencia. Acá está el efecto homologatorio. En el caso de la transacción, también vamos a tener esta figura en el artículo 337. Ahí dice, la transacción que pone fin al proceso tiene la autoridad de cosa juzgada. La transacción que pone fin al proceso tiene la autoridad de cosa juzgada. Ahí está el efecto homologatorio en la transacción. Este pronunciamiento que el juez aprueba la conciliación, que controla y la aprueba, es el auto que homologa, es el auto que aprueba y homologa esos efectos. Por tanto, cuando en la resolución o en el inciso primero se habla de los títulos ejecutivos, cuando se habla, voy a poner una pizarra un ratito, ¿dónde está la pizarra? Y acá está. Cuando se habla de los títulos ejecutivos, dice resolución judicial firme. Resolución judicial firme. Entonces está claro que cuando hablamos de resolución como la condición para el título, resolución, acá comprende las sentencias y los autos. Y cuando hablamos de auto, un ejemplo de ello pueden ser los autos que homologan a que las transacciones y las conciliaciones al mismo efecto que la sentencia. Pero el inciso primero no solo habla de resolución judicial, sino habla de la firmeza, resolución judicial firme. No habla que la resolución judicial tenga la calidad de cosa juzgada, no. Solamente habla de la firmeza. ¿Y por qué la norma pone énfasis en la firmeza y no en la firmeza y no en la cosa juzgada? ¿Por qué se recurre a decir resolución judicial firme? Ese sí es título ejecutivo. ¿Qué implicancia tiene ese estatus de que el título sea firme? ¿Y por qué la norma no hace referencia a que el título haya generado cosa juzgada? ¿Alguna explicación tienen? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna opinión que quieran compartir? No hay ninguna opinión. A ver, vamos avanzando. Se habla de resolución judicial firme y la firmeza implica que esa decisión ha agotado todos los mecanismos de revisión, que esa decisión, esa resolución, esa sentencia ha agotado todos los caminos de revisión que se puedan haber interpuesto contra ella. Por decir, se ha agotado la apelación de una sentencia. Ustedes saben que la revisión solamente se hace en dos instancias, doble instancia. No hay 3, ni 4, ni más instancias, solamente hay 2 instancias. La casación no es una instancia de revisión, la casación es una instancia que tiene otra lógica, ¿no? Revisa, pero no la sentencia en sí vinculada con los hechos, sino revisa el razonamiento jurídico que ha hecho el juez para generar, bueno, predictibilidad, uniformidad de criterios. Entonces tiene una lógica diferente. Bueno, entonces la firmeza implica que la resolución que se va a ejecutar agotó todas las posibilidades de revisión y ya no hay nada que revisar. Se agotó. Y la pregunta siguiente era, ¿y por qué el código no dice que las resoluciones que se van a ejecutar deben tener la calidad de cosa juzgada? Respuesta, porque la cosa juzgada viene a ser un atributo de una sentencia o de una decisión que se haya tomado, ¿no? La cosa juzgada, pero que
permite que no se vuelva a discutir el tema que se ha definido. O sea, la cosa juzgada tiene la misión de evitar que lo que se ha definido se abra la discusión, o sobre lo que se ha definido se pueda alterar esa definición. Entonces, la cosa juzgada va a evitar que se abran futuras discusiones, o sobre lo que se ha definido se sella y no se puede alterar ni modificar. Esto que yo les comento de la cosa juzgada son garantías que no tienen nada que ver con la ejecución. Más bien es una garantía que lo vamos a usar en qué momento. ¿Cuándo vamos a recordar esta garantía de la cosa juzgada? ¿Cuándo vamos a recordar? Cuando mañana vuelvan a demandar la misma materia, la misma situación sobre lo mismo que se ha definido. Cuando se pretenda volver a abrir una discusión sobre algo de lo que se ha sobre una situación de lo que ya se definió. En esas condiciones, en esos supuestos, hay que invocar la excepción de la cosa juzgada para cerrar esa discusión. Para eso sirve. La cosa juzgada es una garantía para evitar nuevas discusiones, para evitar alteraciones sobre lo que se ha definido. No es una institución que es una condición para la ejecución, no, porque aún decisiones que pueden todavía no tener la cosa juzgada podría ser materia de ejecución. Pongo el ejemplo. En alimentos, procesos de alimentos, es el único caso que permite nuestra legislación que una sentencia, aunque no esté firme, aunque no se haya definido aún nada, basta que existe una sentencia en primera instancia para que se proceda a la ejecución anticipada de esa decisión. En los temas constitucionales opera mucho esta decisión de las ejecuciones anticipadas de las sentencias. También es un mecanismo que se usa mucho. Pero bueno, en el proceso civil se requiere que el título, resolución judicial, sea firme. Con eso hay un título para la ejecución. Segundo título que vamos a estudiar. El segundo título que vamos a estudiar, que dice el inciso 2, es título ejecutivo, los laudos arbitrales firmes. Como ustedes ya se imaginan, pues los laudos arbitrales tienen un origen extrajudicial, ¿no? Se construye a través de un modo heterocompositivo, y estos laudos arbitrales, ¿no?, que definen situaciones conflictivas, también son títulos ejecutivos. Pero acá yo debo hacerles recordar algo. Si ustedes van a leer la ley especial del arbitraje, decreto legislativo 1071, permite que los árbitros puedan ejecutar sus laudos. O sea, hay laudos que se pueden ejecutar en sede arbitral, pero para eso hay que otorgar facultades para la ejecución. Las partes deben haber autorizado para que el árbitro ejecute. Pero en los casos que las partes no han autorizado la ejecución en sede arbitral, tendrá que ser el juez del Estado, el juez de ejecución, el que ejecute el laudo. O la otra opción es que, habiendo autorizado, la ejecución de ese laudo requiere violencia, vis compulsiva. Entonces los árbitros no tienen ese poder de disponer que la policía vaya y rompa la puerta y saque las máquinas. No, porque el único que monopoliza la violencia de manera formal y legal en nuestra organización jurídica es el Estado. Por lo tanto, cuando un árbitro tenga que ejecutar un laudo, por más que le hayan dado facultades para ejecutar, si el laudo requiere el uso de violencia o fuerza, sencillamente tendrá que remitir al juez del Estado para que sea el que continúe la ejecución. Bueno, eso es en relación al inciso 2. El inciso 3. El inciso 3 dice que son títulos ejecutivos, inciso 3,
los acuerdos conciliatorios, acuerdos de conciliación extrajudicial. Entonces, acá estamos hablando de estas conciliaciones que se hacen antes o sin que exista un proceso, sin proceso judicial, en un centro de conciliación, invito a conciliar, llegamos a un acuerdo, estamos hablando de ese tipo de acuerdos de conciliación. Se rigen por la ley 26.872, que es la ley de conciliación extrajudicial. Y dice el artículo 18 de esta ley, les invito a que revisen, que los acuerdos conciliatorios que se emitan de los acuerdos conciliatorios extrajudicial que se acuerden, constituye títulos ejecutivos, ¿ya? Desde ya me imagino que alguno de ustedes debe decir, entonces hay dos escenarios para celebrar la conciliación. Primer escenario, el que se hace en un proceso judicial y termina este proceso con una conciliación judicial, y esta conciliación judicial genera cosa juzgada, tan igual que la sentencia por el efecto homologatorio. Ese es caso 1. Y caso 2, hay conciliaciones extrajudiciales, como las que están referidas en el artículo 18, las que se hacen sin proceso. Acá no hay nada de cosa juzgada, porque no hay proceso, acá no hay efecto homologatorio, lo único que son acuerdos que se hacen en extrajudicial y constituyen títulos ejecutivos. Son las conciliaciones extrajudiciales. Constituyen sí título ejecutivo. Las judiciales, las que se dan dentro de un proceso, no solamente constituyen títulos ejecutivos, sino que generan cosa juzgada por el efecto homologatorio de la sentencia. Ya. Siguiente título. El siguiente título es los títulos valores. Y ustedes conocen, o no sé si han llevado ya el curso, pero por lo menos tienen que leer la ley de títulos valores, que los títulos valores son órdenes de pago, ¿no? Tienen efectos cambiarios, son órdenes de pago, ¿no? Con efectos cambiarios que se hacen a través de algunos títulos que se llaman cheque, pagaré, warrant, letra de cambio y algo así. Por lo menos podríamos decir que este es un cheque. Acá se dice, páguese a la orden del portador la suma de 1.000.000 de soles. ¿Quién lo está diciendo? Acá el titular de la cuenta está disponiendo al banco que proceda a pagarle el 1.000.000 de soles al portador. Ya, esta es una orden de pago que entra a la circulación, porque circulación es como un dinero, a la circulación. Solamente que acá hay que endosarlo y decir quién va a entregar el título al futuro tenedor o al que asume este título. Entonces, no sé, alguna vez en su vida deben haber visto pues un cheque, ¿no? Una orden de pago. Me imagino, porque ahora pues con los pagos electrónicos ya esto está pasando al desuso, pero bueno. ¿Qué tal si yo emito que paguen a Ronnie 1.000.000 de soles, ¿no? Y cuando Ronnie se ve emocionado al banco que emisor del cheque, y resulta que el banco dice, no, esto no tiene fondos, acá la que te ha girado el cheque está 0 soles en su cuenta. Entonces tenemos ahí una orden de pago de, entre comillas, trucha. ¿Por qué? Porque no tiene fondos, ¿no? Bueno, los títulos, valores, ¿y qué se va a hacer en ese caso? No, si no voluntariamente no ha querido cumplir y ha girado un cheque sin fondos, bueno, eso aparte ya del tema penal y todo esto, se puede ir a la ejecución, ¿no? Para que por la fuerza se proceda a la ejecución de este título a través de una ejecución forzada, ¿no? Esa es una situación. Siguiente título. El siguiente título se llaman los títulos que
que tienen anotaciones en cuenta. Esta es una forma, tendrá como más de 30 años este mecanismo de la anotación en cuenta, que también son una forma de títulos ejecutivos. Y la peculiaridad es que existe una cuenta, un libro, y hay una persona que administra esta cuenta, y toma nota de esta cuenta en un libro. Entonces yo, por ejemplo, tengo una cuenta y ordeno acá al administrador que le pague 1.000.000 de soles a Ronnie de mis fondos. ¿Quién administra esto? Se llama una institución de la bolsa Cavalli, ¿no? Valores de Lima, la Caja de Valores de Lima, algo así es, Cavalli. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta figura? De que acá este administrador toma nota de las órdenes y las ejecuta, en la medida que haya dinero. Pero si no hay dinero, sencillamente esta anotación no va a ser viable porque no hay nada que entregarle. Bueno, esto es una forma también de un mecanismo de una orden de pago, solamente que en este caso está, diríamos, tercerizado por el administrador de esa cuenta, de Cavalli. La siguiente figura se refiere a la prueba anticipada. Así dice el inciso 6º y el inciso 7º. Dice, son títulos ejecutivos, la prueba anticipada que contenga un documento privado reconocido, o que tenga una absolución de posiciones, ¿no? Entonces, en estos casos, la prueba anticipada que contenga un documento privado reconocido o una absolución de posiciones expresa o ficta, significa que es título ejecutivo. Este es un tema súper grande para hablar, que me va a tomar una clase explicar esto. Y por ello lo voy a dejar acá pendiente, le voy a pedir al delegado o ustedes tomen nota que la siguiente clase que nos encontremos, el primer tema que tengamos que hacer es esto, las pruebas anticipadas como títulos ejecutivos. Las pruebas anticipadas como título ejecutivo que hace referencia al inciso 6º y 7º. Por favor, les pido que tomen nota y me hagan recordar la siguiente clase porque esto me va a tomar un buen tiempo. Seguimos. ¿Qué más es título ejecutivo? Inciso 8º. El inciso 8º dice que es título ejecutivo las transacciones extrajudiciales, ¿no? Inciso 8º. Las transacciones extrajudiciales. También son títulos ejecutivos. ¿Se acuerdan que había comentado hace un momento que en materia de conciliación, el inciso 1º hablaba de la conciliación judicial y el inciso 3º habla de la conciliación extrajudicial? Acá también tenemos lo mismo. El inciso 1º puede hablar de una transacción judicial y el inciso 8º habla de una transacción extrajudicial. Diferencias. La conciliación y transacción judicial generan cosa juzgada y se homologan. En cambio, la conciliación extrajudicial o la transacción extrajudicial son simplemente meros títulos ejecutivos. No tienen cosa juzgada. Ya, bueno, entonces la transacción extrajudicial. Por curiosidad, ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre la transacción y la conciliación? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, tenemos que señalar que la transacción en general, sea judicial o extrajudicial, está regulada en el Código Civil. Ahí van a encontrarla. Y hace referencia que tiene por objeto extinguir un conflicto o evitar que el que va a venir se materialice, se judicialice, algo así, dice la definición.
Pero lo interesante de la transacción en general es que tiene dos elementos sustanciales para que se le diferencie, sobre todo de la conciliación. ¿En qué se parece la transacción con la conciliación? Bueno, que ambos son expresiones bilaterales de voluntad. ¿En qué se diferencia? La transacción siempre es patrimonial, y además requiere una reciprocidad en las prestaciones, Patrimonial, por ejemplo, si yo quiero llegar a un arreglo con un deudor, tengo que hacer una transacción, ¿no? ¿Cuánto me vas a pagar? Los intereses. Si quiero llegar a un arreglo con un arrendatario, ¿cuándo me va a dejar el bien? ¿Cómo me va a pagar? Sería una transacción. Pero si yo quiero ponerme de acuerdo en un régimen de visitas, en la tenencia de los hijos, en un caso de desavenencias conyugales, ahí haré una conciliación, ¿no? Conciliación no requiere patrimonialidad. Puedes tú incluir temas patrimoniales y extrapatrimoniales, pero la transacción siempre es patrimonial, siempre es patrimonial. Ahora, y también requiere reciprocidad. ¿Cómo es eso de reciprocidad? Uno entrega una prestación a cambio que la otra parte también haga una contraprestación. Por decir, en un cobro de un arrendamiento de un inquilino un arrendatario que no paga la renta, ya, llego a un arreglo con el arrendatario que se va a ir en julio de este año, el 31 de julio se va. Y en contraprestación a ello, que él me va a entregar la llave, le voy a condonar la deuda. Le voy a condonar la deuda. Entonces, él se va y me entrega la llave el 31 de julio y yo le condono la deuda. Siempre tiene que haber una prestación y una contraprestación en la transacción. Ahora, esas prestaciones no tienen que ser de la misma magnitud, de la misma intensidad. Tú me das el bien y te condono la deuda 4 años. Cualquiera diría, pues esto no es proporcional. Recibe el inmueble y le perdona la renta de 4 años. No interesa acá que exista una proporcionalidad entre lo que entrego y lo que voy a recibir. No, basta que exista una prestación y otra contraprestación al margen del contenido de cada una de ellas. Esa es la lógica de la transacción. En cambio, en la conciliación no. En la conciliación yo entrego todo a cambio de nada. Por ejemplo, podría decir, bueno, ya, puedo entregarle una suma de dinero como parte de un mutuo a cambio de que no me des nada, ¿no? Hasta te la puedo donar el dinero. En cambio, la transacción no, siempre tiene que haber esa reciprocidad producto de la bilateralidad que opera en la transacción. Bueno, entonces este es el título del inciso octavo. Vamos con el inciso noveno. El inciso noveno habla de otro título, ¿no? Habla de un título bien especial, un título que consiste en la renta sin pagas, Bueno, ustedes saben que en los contratos de arrendamiento implica ceder un bien, vamos a imaginar el arrendamiento de una casa, ceder un bien siempre bajo una lógica de temporalidad, porque esto no es eterno, hay un plazo máximo para las rentas, son 10 años. Bueno, ceder el bien dentro de un plazo, y a cambio de ¿qué? A cambio de una renta, Sin renta no hay arrendamiento, habrá pues otras figuras. Entonces, plazo y renta. El arrendatario está bien cómodo en el inmueble y no paga la renta. Ya van varios meses, mes 2, 4, 5, ya van 10 meses y no paga la renta. Entonces, ¿cuál es la historia en estos casos? El legislador ha considerado que los recibos
de la renta impaga, los recibos de la renta impaga, esos recibos son títulos ejecutivos. Tan igual como un laudo, como una sentencia, como una transacción, igual. Los recibos impagos de la renta, esos son títulos ejecutivos. La vieja legislación decía, cosa que no dice ahora el código actual, decía que además, para que sea título ejecutivo, no era suficiente el recibo, sino se exigía que el obligado, el deudor, siga ocupando el bien, ¿no? Esa era la condición. Hoy no, hoy ya la fórmula del inciso 9 no requiere que siga ocupando el bien. Lo único que requiere para cobrarle la deuda es que demuestren que existe un recibo impago de alquiler. Ahora, esos recibos no se requiere que tenga un formato, que haya pagado su tributo a la SUNAT, ni nada por el estilo. Ustedes pueden hacer su recibo en una hoja A4, ponen acá, no sé, imaginémonos que la renta es 1.000 soles, y acá ponen, he recibido del poder de, acá tienen que poner el nombre del arrendatario, del inquilino, la suma de 1.000 soles por concepto de arrendamiento correspondiente al mes X, ¿no? Por concepto de arrendamiento y corresponde al mes, no sé, enero, febrero de tal año, ¿ya? Y acá, ¿quién va a firmar? Se supone que tiene que firmar el propietario, el arrendador, el hoy demandante, el que va a demandar. Entonces, este simple recibo que pueden hacerlo en una hoja A4, este es un título ejecutivo. Un título ejecutivo. Debo repetir, cuando hagan sus recibos, ponen la cantidad de la renta del mes, del periodo, he recibido del poder de, y acá tienen que poner el nombre del demandado, del arrendatario, correspondiente por concepto de arrendamiento, correspondiente al mes del inmueble, hay que poner acá la dirección del inmueble que está ocupando. Y luego firman y el mes. Este recibo que lo hacen ustedes, los arrendadores, los futuros demandantes, son título ejecutivo. Y aún más la norma que dice que no es suficiente hacerse su recibo, sino que hay que además acompañar una evidencia que justifique este recibo. ¿Qué evidencia puede justificar este recibo? Acompaño el contrato de arrendamiento. Ahí el contrato de arrendamiento figura que me deben pagar 1.000 soles cada 30 días, entonces eso lo acompaño. Entonces, esta unión de recibo más contrato de arrendamiento, los dos forman parte de lo que es título ejecutivo para cobrar a los morosos, ¿ya? Por último, el inciso 10 hace referencia a los títulos que provengan de una escritura pública. Así dice, 10, los que provienen de una escritura pública. Pero claro, esto es muy genérico, porque por una escritura pública podría venir una donación, podría ser por una escritura pública. Entonces, el solo hecho de que el acto se está celebrando a través de una escritura pública le convierte en un título ejecutivo. No, acá hay una mala redacción de esto, pero cuando vamos a leer el artículo 689 va a complementar esta mala redacción del 10, porque solamente dice los que provengan de una escritura pública, pero toda escritura pública no necesariamente es un título ejecutivo. Para que sea un título ejecutivo a la escritura pública, habría que darle este contenido del 689. Bueno, hasta acá hemos repasado los 10 títulos que recoge el artículo 688. Pero como ustedes ya se deben imaginar, estos 10 títulos que están acá en el artículo 688 no son todos los títulos. Hay leyes especiales que crean títulos ejecutivos y por eso el inciso 11
del artículo 688 hace referencia que son títulos ejecutivos, además, los que sean creados por leyes especiales. Por ejemplo, ¿qué títulos ejecutivos pueden ser creados por leyes especiales? Hay varios, pero les voy a poner, por decir, dos de ellos. Primero, podemos señalar como título ejecutivo, a ver, borrar acá. El tema del arbitraje puede ser uno, tema de Indecopy y el tema de la AFP. Acá les voy a poner 3 ejemplos de leyes especiales. Empezaremos por este último, el tema de la AFP. Bueno, ustedes saben que en nuestro país existe un sistema previsional que cada trabajador va aportando parte de sus ingresos, como para que cuando uno ya no tenga capacidad laboral pueda vivir de esas pensiones, entre comillas, que va a dar la AFP, que responde a lo que uno ha podido aportar, ¿no? Eso es un sistema privado. También hay un sistema público, que es la de la ONP, que todos conocemos, pero su forma de constituir estos fondos es diferente, porque acá en la AFP uno sabe cuánto es el monto que uno va aportando, tiene ahí su listado, es como un ahorro, y de esos ahorros uno más o menos va proyectando cuánto va a ser nuestra pensión. En cambio, en el sistema nacional no opera así, es un fondo, ¿no? Es una caja donde todos los que están en actividad aportan a la caja y los viejitos que ya no están en actividad viven de las pensiones de ese fondo. Acá no es que cada uno tiene su cuenta y sabe cuánto tiene y pide su devolución, eso no existe en el sistema público. Bueno, entonces nos vamos a quedar acá en la AFP. ¿Qué es lo que hace la AFP? O sea, se supone que toda persona trabajadora, de parte de su remuneración, el empleador va a tomar parte de sus ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo mi remuneración, mi empleador tomará parte de mi ingreso, la empleadora tomará parte del ingreso y se supone que tiene que trasladarlo a la AFP en la que yo estoy operando. Entonces, toman el aporte y se lo lleva la AFP. Se supone. En la práctica, a veces no sucede así. Hay algunos empleadores vivos, sí, que toman el aporte y se quedan con el aporte y no entregan a la AFP. Entonces la AFP, ya miren, ya estamos enero, no ha aportado, febrero tampoco, marzo tampoco, ya vamos a estar julio y no hay nada, un silencio. ¿Qué ha pasado? No aporta. Entonces, ¿qué tiene que hacer la AFP? La AFP tiene que hacer una liquidación del Estado, del trabajador que no ha aportado a su fondo. Esa liquidación es una liquidación, pueden leer lo que les digo, eso está en la ley de AFP, pueden googlear, pongan ley de AFP y ahí le va a salir. Entonces, la AFP hace su liquidación. No es una liquidación, no es una cosa compleja. En una hojita A4, así como les dije, en una hojita pueden hacer su recibo del inquilino que no paga. La AFP también en una hoja, ¿no? Hace una liquidación, pone acá el nombre del trabajador, el periodo, el mes, el monto, todos los datos por el cual no ha aportado. Esa liquidación mes por mes, ese es un título ejecutivo. El legislador le ha dado el estatus de título ejecutivo. Así como el legislador le ha dado el estatus al recibo de pago del arrendatario, también acá la liquidación que hace la AFP, la administradora, diciendo que no ha recibido los aportes por determinados periodos que no ha hecho el trabajador, constituye título ejecutivo. Bueno, evidentemente que cuando llega la demanda diciendo tú trabajador no has hecho el aporte y el trabajador ve que sí, que efectivamente le han retenido, él sí ha cumplido. Lo que pasa es que el que debió haber trasladado ello es el empleador que se olvidó, entre comillas. Entonces, bueno, ahí ese es todo un proceso y todo un caso que discutir.
Bueno, pero ahí tiene un ejemplo de por ley especial se crea un título ejecutivo. Otro ejemplo puede ser en el caso de Indecopi. Bueno, sí, en el caso de Indecopi, cuando estamos ante el tema de reclamos de productos defectuosos, ¿no? Ya imaginémonos que nuestro amigo Ronnie se ha comprado su vehículo último modelo, no sé, de la casa, de la casa Mercedes-Benz, se ha comprado su carro último modelo, está feliz, pero pasa un mes, 2 meses y comienza el carro a presentar fallas. Entonces, lo lógico dice, pues es un carro nuevo, 0 kilómetros, a los 2 meses ya tiene fallas, acá hay una situación irregular, habla con la casa que le vendió el vehículo, la casa dice, no, no hay mi problema, ese es mal desperfecto del uso de usted, que no sabía manejar, no le tengo que reponer nada, hay toda una bronca y al final termina una discusión de Ronnie con la casa que le ha vendido, que es la casa Mercedes-Benz, ya. Entonces, Ronnie que reclama que sea realidad la garantía, la casa dice que esa garantía no cubre la mala praxis. Bueno, luego de esta historia terminan ¿en dónde? En Indecopi. Y bueno, termina en Indecopi, ¿por qué? Porque se supone que acá hay una falla del mercado, hay un desperfecto del mercado porque están vendiendo un producto defectuoso y las herramientas que se tiene para reaccionar frente a esa venta, pues tampoco está funcionando porque acá hay un reacio que no quiere reconocer nada. En pocas palabras, al final Indecopi, luego de haber caminado por todo el procedimiento administrativo, termina diciendo sí, alternativa disponiendo que la casa Mercedes-Benz le entregue un nuevo vehículo en sustitución del que le ha dado, un nuevo vehículo 0 kilómetros, ¿no? Diríamos, para reponer el vehículo que le han vendido y que tiene serios daños, ¿no? Eso. Y B, aparte ya le pone la multa. Muy bien. Entonces la casa Mercedes-Benz dice, a mí que me interesa Indecopi, yo no voy a cumplir, yo no voy a entregar ningún bien en sustitución del otro, aquí nadie me va a obligar a que tenga que entregar un bien. Y sencillamente esta resolución administrativa de la sala XX del consumidor, sencillamente no lo cumple. ¿Qué tengo que decirles? Que esta resolución administrativa, por mandato legal, es un título ejecutivo. Un título ejecutivo. Se ejecutan como una sentencia. No tengo a la mano, chicos, la ley, no, el artículo, al igual también como en el otro caso, pero ustedes pueden buscar, lo pueden verificar. Ahí exactamente habla que las resoluciones administrativas firmes de las salas, estas dan también títulos ejecutivos. Otra situación, veamos el caso del arbitraje. En el caso del arbitraje, yo debería dejarles de tarea que revisen estas leyes y ubiquen las leyes especiales para que lo compartan. Por lo menos hay 2 leyes que la deben ubicar. Tercera situación es en el caso del arbitraje. Bueno, ustedes muy bien también saben que se pacta un arbitraje y el árbitro tiene que laudar dentro de un plazo, ¿no? Y cuando el árbitro no lauda dentro de ese plazo, tiene un efecto fatal. Ese laudo se convierte en un laudo nulo, por más que laude al día siguiente. No, el plazo es una fecha determinada, no es ni al día siguiente ni días posteriores. El efecto es la nulidad del laudo. No es como en los casos judiciales, que el juez emite una sentencia fuera del plazo y ya no hay ningún litigante que se le ocurra decir nula la sentencia porque usted sentenció fuera del plazo. El Código Procesal dice que debe sentenciar en 30 días, usted ha sentenciado luego de 3 años y eso no es una condición para que se declare la nulidad de la sentencia. Al contrario, aplauden, por fin salió la sentencia. Bueno, esto no opera en el arbitraje. En el arbitraje, los laudos se tienen que dar dentro del plazo que se ha pactado.
y cuando se emite el laudo fuera del plazo, ese laudo es nulo. Muy bien, se declara la nulidad del laudo en un recurso de anulación, y la pregunta acá es, este laudo y todo este procedimiento arbitral ha tenido un costo desde los gastos de instalación, el pago de los honorarios del árbitro y todo ello. Pregunta, si este laudo se declara nulo, ¿quién nos va a devolver ese gasto que se ha hecho? Desde la instalación, desde pagar al árbitro, para que al final el árbitro haga mal su trabajo, haga un trabajo extemporáneo. ¿Quién va a devolver? Se tiene que devolver, porque el laudo se ha declarado nulo. Entonces, ¿qué dice la ley arbitral? Que cuando se declara nulo un laudo por haberse laudado fuera del plazo, la Secretaría Arbitral hace una liquidación del gasto. Y esa liquidación es el título ejecutivo. Y esa liquidación es un título ejecutivo. Si voluntariamente el árbitro no quiere devolver, bueno, tendremos que ejecutar la liquidación que está haciendo el centro arbitral como un título ejecutivo. Bueno, acá tienen 3 ejemplos, 3 casos donde opera el principio de legalidad ya en títulos que por ley especial se le da esa connotación. Entonces, lo que hemos hecho hasta acá es presentar quiénes son esos títulos, ¿no? ¿Quiénes son esos títulos? Títulos que están contenidos en el 688 o en leyes especiales. Pero aún no hemos terminado, porque el título ejecutivo no solo requiere estar en este menú, estar en esta lista. Para que sea título ejecutivo, se requiere que su contenido, su esencia del título, su contenido, su esencia, tenga una siguiente situación, que tenga una obligación. El contenido de los títulos ejecutivos son obligaciones. Por eso acá les he puesto un corazón. El contenido, la esencia del título ejecutivo es la obligación. Puede haber un título, por decir una sentencia, pero si la sentencia, por más que sea firme, no encierra obligaciones, no es un título. No es un título. Entonces, mucho cuidado. Tiene que darse estos 2 supuestos, 688 más 689. Esto es ver que esté en el menú del 688 y que tenga el contenido del 689. Obligación. A ver, ¿y qué significa la obligación? No sé si ustedes ya habrán llevado esta parte del código, pero como ustedes se pueden imaginar, obligación implica una ligazón. Obligare. Una ligazón, vamos a poner con otro color. Obligare, una vinculación entre las dos partes. Una vinculación entre dos partes. Donde hay un sujeto que está obligado a hacer algo a favor de otro sujeto y donde se especifica en qué consiste la prestación. En qué consiste la prestación. Estas obligaciones pueden ser de dar suma de dinero, de dar bien mueble, de hacer y de no hacer. Todo eso lo vamos a estudiar en su momento. Solamente les estoy presentando para que sepan que un título ejecutivo, para que sea título, no es suficiente estar en el menú del 688, que ya lo hemos repasado ahora, sino en esencia requiere que tenga un contenido, no requiere que tenga la razón de ser de un título, que es la obligación, la vinculación, la obligación. Y esta obligación puede ser de cualquiera de estos títulos, de no hacer, de dar bien mueble, de dar suma de dinero. Entonces, conjugando estos 2 elementos, recién tenemos al título.
Pero acá hay que ver lo siguiente. Hay que analizar el contenido del título. Ya ustedes me dirán, sí, pues usted ha dicho que es una obligación, sí. Pero el contenido del título debe tener una obligación que sea cierta, que sea expresa y que sea exigible. O sea, ese contenido tiene que tener estos atributos. La obligación tiene que ser cierta, la obligación tiene que ser expresa y la obligación tiene que ser exigible. Eso tiene que estar en el mismo título. ¿Qué significa que la obligación sea cierta? ¿Qué significa? Que del mismo título yo pueda advertir quién es el obligado a hacer la prestación, a favor de quién se va a entregar la prestación y en qué consiste la prestación, en qué consiste. Eso me tiene que decir el título me tiene que hablar, el título me tiene que decir quién, a favor de quién y en qué consiste. Esa es la certeza. Las condenas tienen que ser literales, tienen que ser expresas, no hay condena tácita, jamás. Tienen que ser expresas. Acá nadie va a inferir, va a suponer, no va a imaginar. Tiene que ser literal y expresa. Y tiene que ser exigible para que sea título ejecutivo. Por decir, si he pactado que el arrendatario moroso me va a entregar el bien en diciembre del año 2026, en diciembre del año 2026, mal podría, hoy julio, estar ya pidiéndole, demandando la ejecución de este título. ¿Por qué? Porque si bien la obligación puede ser cierta porque está señalada quién, a favor de quién y en qué consiste, puede ser literal, expresa, la obligación no puede ser exigible. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido la condición del plazo. El plazo se había colocado que era en diciembre del 26 y yo antes de esa fecha no puedo exigir una tutela ejecutiva de una obligación que todavía no se ha cumplido la condición para poder ser exigible, ¿no? Entonces, la exigibilidad está sujeto a un plazo, está sujeto a un modo, para recién agotado el plazo o el modo, ser exigible. Por último, el título ejecutivo, para que sea título ejecutivo, no es suficiente estar en la lista del 688, no es suficiente tener una obligación como dice el 689, no es suficiente que esta obligación sea cierta, expresa y exigible, sino que además, cuando se trata de títulos que tienen obligaciones dinerarias, el título tiene que expresar las condenas que sean líquidas o liquidables. Líquidas o liquidables. Cuando hablo de condena líquida, hablo de una condena determinada o liquidable de una condena determinable. ¿Cómo es una condena líquida o una condena determinada? Por decir, ordeno que paguen 1.000.000 de soles. Esa es una condena líquida. La cantidad está determinada. Y liquidable, cuando digo pague la suma del 1.000.000 de soles más los intereses legales. Los intereses legales es una suma liquidable. ¿Por qué? Porque por fórmulas aritméticas yo voy a convertirla en una suma liquidable, una suma líquida a futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a hacer mis cálculos aritméticos y podré yo liquidar cuántos son los intereses de la suma líquida. Entonces, cuando se trate de obligaciones dinerarias, las obligaciones tienen que ser líquidas, determinadas, o liquidables o determinables por fórmula aritmética. Lo que nunca va a poder ser título ejecutivo son las obligaciones ilíquidas. Ilíquida. Esa jamás será título ejecutivo. No les voy a explicar ahora qué es lo ilíquido, porque eso es un tema también que lo vamos a tratar la siguiente clase. Solamente estoy presentando y nos hemos dedicado a hablar
del título. Entonces, para ir cerrando esta sesión, ¿qué debe quedar claro del título? Del título debe quedar claro que rige el principio de legalidad, solo por ley se crea el título. Ese título puede estar en el Código Procesal o en leyes especiales, ¿ya? Y además el título, para que sea tal, debe tener un corazón, un contenido, que debe ser una obligación, y que esa obligación debe en el propio título expresarse de manera cierta, expresa y exigible. Además, se ha dicho que cuando los títulos estén referidos a obligaciones dinerarias, se debe exigir que esas obligaciones sean líquidas o liquidables. Líquidas o liquidables. Todo este combo, todo esto nos permite recién decir si estamos ante un título ejecutivo, sí o no. Y tiene que reunirse todos estos requisitos e ideas que les he compartido, ¿ya? A ver, chicos, no sé si tienen alguna pregunta sobre este primer punto del título ejecutivo. O si está todo claro, a buena hora. Igual la próxima sesión vamos a seguir hablando de más temas. Bueno, debo asumir que está claro. Entonces, ¿tú qué dices, Ronnie? Nos iremos. Parece que sí, porque Dice están que sí. por, Bueno, por fiestas patrias están callados. ya. Bueno, chicos, entonces nos quedamos acá y ya nos encontramos la próxima clase. Gracias, Ronnie, por el apoyo, ¿ya? Un abrazo. Ya, pero nos Ya. vemos Chao, afuera. Ruth. Ya, chicos, ya para irnos de una vez, ah, con todos los vaivenes que hemos tenido esta última semana, que ha sido bien pesada para todos, y creo que también para el quien habla, solamente precisarles que este adelanto del examen parcial no fue por iniciativa mía, sino fue por el tema de que, como ustedes saben, la doctora recibió este adelanto, ¿no?, de todos los profesores. Y a la doctora ante ello dijo, para evitarse problemas también futuros, que se adelante el examen parcial. Cosa que nunca había pasado antes, como les dije, porque todo estaba bien, hasta ese comunicado, todo hubiera sido a fines de agosto, ¿no? Pero lamentablemente la universidad, en su desorden, en su caos, pues generó esta situación que tan normalmente estábamos llevando con la cátedra. Bueno, entonces, hasta ahorita, no sé si alguno de ustedes sabe cuándo va a ser las vacaciones. No han dicho nada, no ha pasado nada. Parece que no, ¿no? ¿Aló? ¿Alguno sabe algo? Los delegados. ¿Alguien sabe algo de las vacaciones? No, según lo que he escuchado, es posible que incluso no hayan vacaciones. Ya. Pucha, porque si no sería así, o sea, lo que tengo entendido de la doctora es que ella quiere hacerlo el examen en agosto, ¿no? Si no hay vacaciones, igual se tendría que ser pues la primera o segunda semana de agosto, ¿no? Para también respetar. El segundo control va a ser después de la fecha del parcial, ¿ya? De todas maneras, estemos atentos, pero el examen parcial debería ser, según lo que tengo entendido, si es que no hay vacaciones, o mejor dicho, con vacaciones o sin vacaciones. A ver un ratito, como lo puse, debería ser el día 7 o 14 de agosto, pues, ¿no? Eso más que todo para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y recuerden que la semana siguiente, que es el parcial, es el segundo control de lectura, ¿ya? Nada, en ese principio, entiendo que iba a haber asesoría este fin de semana, pero sería un poco también pesado estar cargándoles. No sé si mejor la paso la siguiente semana, combinas el parcial, o quieren que lo mantengan, no sé, no hay problema, ya dependerá de ustedes, para que también pasen bonito más tranquilo su feriado, bueno, ya. Estén atentos a los comunicados que vamos a hacer con las asesorías de los asistentes. No sé si hay alguna cuestión de los delegados que me tienen que decir, por favor.
Ya nos veríamos el próximo viernes, entendería yo, no lo sé. No sé cómo es. Vaya. Bueno, si es así, nos veríamos el próximo viernes. No sé qué vaya a pasar la siguiente semana. Ya ahí ya cualquier cosa vamos avisando. Ya, más bien disculpe también por recién avisar hoy día que sea virtual. La doctora me dijo última hora. Ya, por el momento la clase de la siguiente semana va a ser presencial. Bueno, no habiendo nada más, ya nos vemos, hasta una próxima oportunidad. Ya chicos, cuídense, buen fin de semana. Estamos avisando las asesorías. Chao, chao. Felices fiestas.